Bienvenidos al tema 2, Sociología del Riesgo. El responsable de diseño de este módulo es el Dr. Gontrán Villalobos Sánchez. El objetivo del módulo es identificar y analizar los factores que intervienen en los procesos de construcción del riesgo de desastres, su permanencia e incidencia para evitar la construcción de nuevos riesgos. Dentro de este módulo, el participante deberá conocer la utilidad del concepto construcción social del riesgo, sin abusar en el uso del término, sino por el contrario, concentrarse en los objetivos y beneficios que se puedan alcanzar con su comprensión. Por esta razón, es determinante que el término construcción social del riesgo sea abordado en toda su dimensión. Para ello, es necesario que el participante conozca los factores causales del riesgo que sirven como catalizadores de los desastres, que al presentarse de manera individual y conjunta contribuyen a las catástrofes, sobre todo en los sectores sociales más empobrecidos. Asimismo, se examinará el concepto de resiliencia como un factor preponderante, poniendo énfasis en lo que las personas y las comunidades pueden hacer por sí mismas y cómo se pueden fortalecer sus capacidades frente a su vulnerabilidad y ante sus necesidades en una emergencia. El módulo consta de una carga horaria de 40 horas. Los temas abordados dentro de este módulo son la construcción social del riesgo, los factores de riesgo, la evaluación e identificación de riesgos y la resiliencia ante desastres. A través del estudio de estos 4 temas, los participantes podrán hacerse de una idea bastante robusta de lo que es sociología del riesgo, así como sus dinámicas y las relaciones con la gestión integral del riesgo de desastres. Bienvenidos, los dejo con el Dr. Gontrán. Hola, soy Gontrán Villalobos Sánchez, geógrafo y doctor en desarrollo rural. Trabajo en Chiapas como enlace estatal del Programa para la Reducción de Riesgos de Desastres del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y también soy profesor de la Maestría en Protección Civil de la Escuela de Protección Civil Nacional, Campus Chiapas. Bienvenidos al módulo 2, titulado La construcción social del riesgo, en donde abordaremos los siguientes temas: la construcción social del riesgo, los factores de riesgo, la identificación y evaluación de riesgos y, por último, la resiliencia ante desastres. El objetivo de este módulo es conocer, identificar y analizar los factores sociales causales del riesgo, que al presentarse de manera conjunta contribuyen a la construcción de los desastres, además de la manera cómo se construyen los riesgos y cómo reducirlos. También vamos a definir el concepto de resiliencia como un factor preponderante para las personas y las comunidades, buscando responder qué pueden hacer por sí mismas y cómo se pueden fortalecer sus capacidades para reducir sus riesgos y vulnerabilidades. Este es el primer tema, la construcción social del riesgo. El concepto de construcción social se refiere a los procesos a través de los cuales las sociedades y los distintos agentes sociales contribuimos a la construcción de contextos y entornos de riesgo. Esto al efectuar procesos de desarrollo con construcciones, edificaciones e infraestructuras, medios de vida y satisfactores de la misma de forma inadecuada, así como el mal manejo de los recursos naturales y la degradación ambiental que consolidan las condiciones de vulnerabilidad, las cuales incrementan los impactos negativos de las amenazas. Ahora vamos a ver algunos enfoques sobre los conceptos de riesgo y desastre. Los enfoques teóricos referidos a la gestión social del riesgo han pasado por diversas etapas en la historia y por diversas perspectivas científicas, desde la sobrenaturalista, naturalista y la fisicalista, vinculadas a una interpretación de los desastres en sí mismos y exclusivamente dedicadas a la atención de las emergencias, hasta la perspectiva social en términos de la construcción del riesgo como un problema del desarrollo aún no resuelto, de la vulnerabilidad como núcleo de análisis para la reducción de riesgos y su relación con las soluciones colectivas por parte de los actores locales. A continuación, analizaremos las ciencias sociales, los riesgos y los desastres. Si estamos de acuerdo en que los desastres son el resultado de la ruptura del equilibrio entre la naturaleza y la sociedad, expresada en la incapacidad de la sociedad para ajustarse y adaptarse adecuadamente a su entorno, tal consideración constituye hoy una línea de indagación de características multidisciplinarias, con una fuerte presencia de profesionales de las ciencias sociales, que promueven la idea de que los desastres representan problemas no resueltos del desarrollo, en tanto la vulnerabilidad no es una variable exógena, sino que por el contrario, está fuertemente anclada en elementos estructurales de los modelos de desarrollo actuales.
Continuamos con lo que se conoce como percepción psicológica y social del riesgo. En este apartado consideramos revisar cómo las dimensiones identitarias, el yo, el nosotros, el él o ella, etc., tienen un diálogo entre niveles que corresponde a la identidad individual y a la identidad social, ambas presentes en un tiempo y espacio determinado, y que influyen en la construcción social del riesgo y sus posibles soluciones. Ya que si queremos categorizar, seleccionar, interpretar y nombrar algo como de alto o bajo riesgo, estamos obligados primero a resolver cuestiones individuales como ¿quién soy? ¿Quién es el otro? ¿Cuál es mi relación con el otro? ¿Y en dónde me sitúo? Preguntas nutridas a su vez por relaciones socioculturales, individuales y grupales. Las manifestaciones identitarias, individuales y colectivas parten de las representaciones sociales y se devuelven a ellas para reconfigurar sus situaciones de vulnerabilidad y riesgo. Para seguir con el tema, vamos a explicar el futuro como riesgo y su relación con la modernidad. En este apartado se busca abrir un debate sobre los conceptos de modernización, modernidad y el concepto de riesgo en las sociedades actuales, en donde las amenazas, principalmente medioambientales, han inducido a una profunda revisión de las perspectivas de futuro por parte de los actores sociales, responsables, administración, instituciones, expertos, etc., y de los afectados en términos de una necesidad de un cambio social global. Con eso cerramos el primer tema, la construcción social del riesgo, pasando al tema 2, que se titula Factores de riesgo. A continuación, se examina más de cerca la noción de riesgo, así como las posibilidades de limitar, reducir, prevenir o controlar el riesgo. Para ello es fundamental la identificación de los factores de riesgo y de sus características particulares, así como sus procesos de conformación, incluyendo a los actores sociales involucrados. Cuando hablamos de factores de riesgo de desastres, nos referimos a la existencia de condiciones físicas y sociales que convergen en relaciones de causa y efecto. Esencialmente, hay dos tipos de factores, las amenazas y las vulnerabilidades, conceptos que disgregaremos también a lo largo de este tema. ¿Qué es el ciclo de la gestión de riesgo? En este subtema comprenderemos las diversas fases conocidas comúnmente como el ciclo de la gestión integral de riesgos de desastres. Fases que contemplan la identificación de riesgos, la prevención, la mitigación, la preparación, respuesta y recuperación ante la ocurrencia de desastres. Cada una de estas fases identifica las actividades que se deben realizar a fin de reducir los riesgos y manejar los desastres. Por otra parte, vamos a comprender los diferentes tipos de gestiones del riesgo, donde analizaremos las propuestas hechas por el científico Lavelle, la gestión reactiva, la gestión correctiva y la gestión prospectiva, y cómo se relacionan y complementan para la gestión del riesgo a nivel global. Ahora pasamos a la identificación de amenazas. Para comenzar a analizar los factores de riesgo, vamos a conocer el factor nombrado amenaza, el cual contemplamos como cualquier factor externo con potencial para provocar daños sociales, ambientales y económicos en una comunidad durante un periodo de tiempo determinado. De acuerdo a su origen, las amenazas pueden ser naturales, aquellas en las que no interviene la actividad humana, como sismos, erupciones volcánicas, algunos tipos de inundaciones, deslizamientos, entre otros. También tenemos las amenazas antrópicas o generadas por la actividad humana, como pueden ser incendios, explosiones, contaminaciones, accidentes del transporte, eventos masivos, etc. Y una tercera categoría son las amenazas antroponaturales, producto de un proceso natural modificado por la actividad humana, como los deslizamientos por deforestación de las laderas, derrumbes por mala construcción de caminos, canales o viviendas, etc. El siguiente subtema es la identificación y caracterización de vulnerabilidades. Ahora le toca el turno al factor vulnerabilidad, el cual, como hemos dicho, es el concepto que actualmente tiene una mayor atención por parte de los académicos y gente relacionada a la gestión del riesgo de desastres, contemplándolo como un factor o factores de una sociedad expuesta a una amenaza en función de su predisposición a resultar dañada. La vulnerabilidad existe en la medida en que se haga o se deje de hacer algo, por ejemplo, la correcta o incorrecta ubicación geográfica de las ciudades, la calidad de la construcción de las viviendas, el nivel del mantenimiento en todo tipo de servicios, el tipo de producción económica, el grado de organización social, la capacidad de gestión, etc. Así hemos llegado al tema 3, evaluación e identificación de riesgos.
Nos enfocaremos en tener una visión amplia del concepto de riesgo y sobre todo conoceremos los diversos procedimientos para poder medirlo. Punto muy importante de nuestro trabajo como investigadores del riesgo. Para ello consideramos que en esta unidad pueden identificarse las variables y la forma de análisis con métodos cuantitativos y cualitativos, los retos que cada uno conlleva y sobre todo cómo se complementan. Por último, nos encontramos en el tema 4, resiliencia ante desastres. En este tema analizaremos un concepto que está en boga en muchos de los sectores académicos, tanto de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Hablamos del concepto de resiliencia, un concepto que primero analizaremos desde diversas fuentes y enfoques, cómo ha evolucionado, por qué tiene tanta importancia en nuestros días. Conoceremos también sus múltiples complejidades y visiones contrapuestas. Después se realizará una revisión de cómo la resiliencia ha influido en la gestión de riesgos de desastres y sobre todo cómo puede ayudar en los procesos de desarrollo territorial para reducir los riesgos de desastres desde un punto de vista de proceso dinámico y transformador. En estos 4 temas o unidades aprendemos cómo la construcción social es un proceso que puede ayudar a reducir los riesgos actuales y futuros por medio de una visión holística de los profesionales e investigadores, siendo la base para los actuales estudios en materia de riesgo. Felicidades por cursar este diplomado y espero que el módulo pueda servirles como insumo en su vida cotidiana, académica y laboral. Muchas gracias por su atención.